En este segundo segmento, por lo tanto, quiero destacar esta idea que se ha naturalizado en nuestras sociedades de que no es posible una igualdad a priori, una igualdad basada en un sentido único de ciudadanía en que todos estuvieran incluidos sin ningún tipo de discriminación. Eso se debe sobre todo por algunas influencias de narrativas históricas que tienen mucho peso en la forma como la sociedad percibe esa idea universal, integral, igualitaria y por lo tanto fuertemente anclada en una idea de derecho colectivo. Me refiero sobre todo, en primer lugar, a una fuerte connotación filosófica que viene de la llamada proporcionalidad natural, ¿no? Algo que tiene origen entre los griegos y que la Iglesia Católica apropió mucho en su construcción histórica, que es una idea de que existen los que nacen ricos o nacen pobres y que construyen esa condición social a partir de una especie de ley natural, ¿no? Eso es compensado enseguida por una serie de promesas, ¿no? De bienaventuranza, o sea, de un futuro y una vida más allá de la muerte donde estas condiciones desiguales serían compensadas, ¿no? Por alguna forma de bienestar, ¿no? Espiritual, etc. Ese tipo de promesa que rompe entonces la posibilidad de una lucha social terrena sobre las igualdades ha calado profundamente en la idea del sentido común, donde de alguna forma el destino social de la gente estaría trazado ya por razones no sociales, no históricas, sino que por razones naturales y una cierta distribución. Y eso también construye en el imaginario social una idea de mérito, o sea, la gente que amerita, ¿no? La gente que tiene suerte o que amerita una condición social peor o mejor que otros. Eso no es un tema menor en la forma como se ha construido el imaginario, ¿no? De la dinámica social. Y de hecho, si miramos de una forma objetiva la manera como se organizan nuestras sociedades son de escasa movilidad social. O sea, las distancias entre clases no disminuyen. Podemos en algunos momentos históricos disminuir la pobreza en términos absolutos, pero tenemos una enorme dificultad en disminuir las desigualdades entre clases. O sea, hoy podemos tener ya grandes contingentes de poblaciones pobres con acceso, por ejemplo, a servicio telefónico celular. En el pasado no tenían teléfono de ningún tipo, ahora tienen telefonía celular y una serie de servicios asociados a eso. Pero eso no cambia su condición de clase, no cambia su precariedad en el acceso a un conjunto de bienes y servicios básicos, no cambia el estatus de un conjunto de necesidades no satisfechas y sobre todo no cambia las distancias, las desigualdades, las asimetrías que existen entre las clases sociales. Somos sociedades muy poco móviles desde el punto de vista de ascenso de clase, sobre todo si entendemos las clases sociales a partir de la calidad de la inserción socioocupacional y de la manera como eso se traduce en estabilidades de empleo, en calidad de estos empleos en términos de desgaste humano, en términos de remuneración y por lo tanto en términos de autonomías no materiales, pero también se expresa en las grandes asimetrías en términos de oportunidades educativas que van a afectar la calidad de la inserción laboral y luego las formas como accedemos a bienes que nos dan un cierto equilibrio en la forma de sostenimiento material de nuestras necesidades. Me refiero sobre todo al hecho de que desde el punto de vista del ingreso hay una enorme concentración en nuestras sociedades, o sea, hay una parte significativa de toda la renta que está concentrada en una parte muy pequeña de la sociedad y por otro lado el hecho de que los bienes materiales, las propiedades de viviendas, de tierra, de medios de producción, también estén fuertemente concentradas. De hecho, el neoliberalismo ha provocado en las últimas décadas una fuerte concentración de la riqueza en todo el mundo y no es diferente en los países centrales del capitalismo de lo que es históricamente también la realidad en los países periféricos como los nuestros en relación al proceso capitalista de acumulación. Eso es una prueba, digamos, tangible de lo que ha sido históricamente la concentración de la riqueza dentro de la dinámica inercial del capitalismo y Thomas Piketty lo ha descrito muy documentadamente en sus obras, ¿no? Y por eso ganó mucha relevancia, mostrando que en la trayectoria de los últimos siglos del capitalismo, o sea, la historia del capitalismo, esa concentración de riqueza es parte como
de un proceso inercial, ¿no?, de la misma dinámica capitalista. Y redistribuir la riqueza es, por lo tanto, una acción consciente que debe buscarse como un valor en la sociedad, que se exprese luego por la reivindicación de esta sociedad en las formas como se organiza el Estado y los gobiernos que rigen a estos estados. Por eso tendría que ocupar en nuestras agendas políticas un rol mucho más destacado. Y me parece que todavía tenemos mucha dificultad en formular eso de forma clara. En lo que dice respecto a los servicios de salud, por ejemplo, hemos aceptado históricamente unas diferencias, unas desigualdades que son inequidades en el sentido que son desigualdades injustas, que no tienen justificativa, que se deberían y se pueden evitar y que hacen, por lo tanto, que se haya construido, y Chile fue pionero en eso con la adopción del sistema de salud chileno fragmentado, segmentado durante ya la dictadura Pinochet, que fue como un laboratorio de ensayo para eso, donde se logra instalar un sistema de 3/4, como yo me gusta clasificar. O sea, 3/4 de la población son atendidos con 1/4 de los recursos, y 1/4 de la población disfruta de 3/4 de los gastos sociales en el caso de salud y frecuentemente en las otras políticas sociales. O sea, hay una desigualdad estructurada a partir de un marco legal que discrimina a los que tienen más capacidad económica, atribuyéndoles un sistema de aseguramiento con una mediación privada muy fuerte y una selectividad en prestadores que les permite tener beneficios muy diferenciados en relación a los otros 3/4 de la población que deben satisfacerse con servicios de menor calidad muchas veces, no fácilmente accesibles, y que por otro lado tiene una constante restricción económica para su ejercicio. Eso entonces demuestra desigualdades que se institucionalizan. Por cierto, una de las ideas que me parece más provocadoras e interesantes en los últimos años que he visto es justamente lo que plantea Riccardo Petrella, un profesor italiano de Louvain, que él plantea que deberíamos luchar por decretar la ilegalidad de la pobreza. Y en este sentido, lo que él plantea es justamente una analogía con la disputa histórica que se ha hecho en el siglo XIX sobre ilegalizar la esclavitud. Del momento en que se ilegaliza la esclavitud, se logra hacer su desnaturalización, o sea, ella no encuentra más respaldo del marco jurídico y pasa a ser una aberración desde el punto de vista de la violación de las libertades individuales, ¿no?, y del hombre. Si fuéramos capaces de construir un concepto claro también para ilegalizar la pobreza, nos acercaríamos entonces a una visión crítica sobre las maneras como la pobreza y la desigualdad entre pobres y no pobres se cristaliza en nuestras sociedades, puesto que la desigualdad en nuestras sociedades es producto de un marco jurídico, de un arreglo económico y de una lógica social que se perpetúa, ¿no? De ahí la referencia que hacía previamente a la manera como nosotros permitimos que los sistemas tributarios de nuestros países tengan como consecuencia de su regresividad el hecho de que los que más tienen menos pagan impuestos en relación a sus riquezas, y los que menos tienen pagan proporcionalmente mucho más, sobre todo a través de impuestos indirectos como el impuesto sobre la circulación de mercancías o el IVA, donde este valor agregado termina siendo pagado por todos igualmente, o sea, es un precio invariable según el consumo, diferente a lo que debería ser los precios, digamos, o los costos variables de la tributación en la medida en que nosotros concentremos riqueza. O sea, una de las formas más efectivas de disminuir la concentración de tierras rurales o urbanas es justamente hacer un aumento geométrico del costo tributario por unidad de tierra, de manera que la concentración de la propiedad de la tierra fuera estimulada por un costo de tributación creciente. Lo mismo vale para la acumulación de ingresos mediante salarios, por ejemplo, muy desproporcionados, que deberían ser trabajados de manera que nunca tuviéramos tanta diferencia entre los que ganan más y ganan menos, buscando un equilibrio de suficiencia para una calidad material de vida adecuada. En eso paro aquí para hacer un nuevo corte, porque me interesa a partir de esta idea entender cómo nosotros hemos naturalizado el tema de la pobreza y cómo eso afecta la forma como entendemos el rol de los sistemas de protecciones sociales.